Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional y a la licenciada Ana Elizabeth Vialta Vizcarra del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador. Dejaríamos entonces el uso de la palabra al embajador. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Permítanme ahora abordar el tema de la cooperación. Muy simplemente, la Corte requiere la cooperación de los Estados por todo lo que hace. Sin su propia policía o otro mecanismo de ejecución, se requiere la cooperación de los Estados para investigaciones eficaces, para arrestar a las personas acusadas y para llevar a cabo penas de prisión. La parte nueva del Estatuto de Roma trata de ese tipo de cooperación de los Estados. El artículo 86 es la base para la cooperación del Estado. Los Estados partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto, cooperarán plenamente con la Corte en relación con la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de su competencia. La cooperación es el más importante aspecto de implementación del Estatuto de Roma. Incorporar los crímenes en el derecho nacional es opcional, pero establecer una base legal para poder cooperar con la Corte es obligatorio. Muchos estados, como el mío, por ejemplo, ya contaban con una legislación semejante para cooperar con los tribunales penales internacionales ad hoc. Si bien es importante que los estados establezcan la base legislativa para la cooperación, la experiencia ha demostrado que también hace falta voluntad política para que la cooperación sea significativa en casos concretos. El alcance de la legislación requerida se describe en la dicha parte 9 del Estatuto de Roma. Áreas en las que la Corte podrá solicitar la cooperación de los Estados partes incluyen, pero no están limitados a los siguientes: facilitar las investigaciones mediante la identificación y localización de testigos y objetos, la práctica de pruebas, interrogar las personas que están siendo investigados o enjuiciados. Segundo, servir documentos legales, facilitar la comparecencia voluntaria de testigos, proteger víctimas y testigos y preservar pruebas. Tercero, identificar, localizar y congelar el producto y los bienes obtenidos del crimen, como armas o vehículos, con miras al decomiso, en particular en beneficio de las víctimas. Esto es especialmente importante para asegurar que el sistema de justicia reparadora del Estatuto sea eficaz. Quizás la forma más importante de la cooperación, sin embargo, es la ejecución de las órdenes de detención. Todos los 122 Estados partes de la CPI están obligados a arrestar a cualquier persona dentro de su jurisdicción contra la que la orden de arresto ha sido emitida por la Corte. El Estado debe entregar al detenido a la Corte inmediatamente.
Rendición no es lo mismo que extradición, un hecho subrayado explícitamente en el artículo 102 del Estatuto. Los Estados partes también deben ser capaces y estar dispuestos a rendir a sus propios nacionales, lo que puede requerir algunos ajustes de la legislación. Debo enfatizar aquí que la detención y la entrega es un requisito absoluto y que la falta de cooperación en este importante tema no solo perjudica a los procedimientos judiciales en el caso de que se trate, sino también hace un gran daño político a la Corte como institución. Por lo tanto, los Estados partes han estado muy preocupados por la falta de cooperación en el caso contra el presidente de Sudán, Omar al-Bashir, quien lamentablemente ha visitado un cierto número de Estados partes de África sin ser detenido. Si el tribunal declara a un Estado de no haber cumplido con sus obligaciones de cooperación, esta decisión se transmite a la Asamblea de los Estados partes. Si la situación fue remitida por el Consejo de Seguridad, el Consejo estará notificado también. La cooperación es un tema que preocupa mucho a los Estados partes, especialmente desde la Conferencia de Revisión de Kampala de 2010. Los Estados partes reconocen la importancia de la cooperación en general y que en ciertos casos hemos visto una grave falta de cooperación. Al mismo tiempo, es importante enfatizar que de manera general la cooperación de los Estados con la Corte es excelente, pero hay problemas sobre todo en el tema de la ejecución de las órdenes de detención. La Mesa de la Asamblea de los Estados partes ha creado un mecanismo para abordar los problemas de falta de cooperación. 4 puntos focales regionales asisten al presidente de la Asamblea en tanto para prevenir casos de falta de cooperación y para reaccionar a los casos que se producen. Mientras que la creación de este mecanismo fue un importante primer paso, es necesario seguir trabajando para hacer un verdadero impacto. Las visitas del señor presidente Bashir a los Estados partes en su propia región siguen. Este es sin duda un tema que requiere una cuidadosa consideración en el futuro. Lo que he descrito hasta ahora son las formas de cooperación obligatorias en el marco del Estatuto de Roma. Los Estados partes también tienen la oportunidad de cooperar de maneras adicionales, si así lo quieren y deciden. Por ejemplo, después de la ratificación, El Salvador, como los demás de los Estados partes, podría concluir un acuerdo con la Corte para permitir que personas condenadas por la Corte puedan servir sus condenas en las cárceles salvadoreñas. El Salvador también podría ofrecer su asistencia para reubicar testigos que estén en peligro debido a su testimonio ante la Corte. Es esencial que todos los Estados partes estén en condiciones de cooperar plenamente con la Corte desde el día en que el Estatuto entre en vigor para ellos. Obtener la legislación de cooperación adecuada es un requisito necesario. Por suerte, hay numerosos ejemplos de buenas prácticas y muchos expertos en este campo.
Al final, permítanme agregar unas palabras sobre el papel de la Corte en las relaciones internacionales y la importancia de la ratificación por parte de El Salvador. La CPI es el primer tribunal internacional basado en un tratado permanente para enfrentar a los más serios crímenes internacionales. Si bien la creación de un tribunal de este tipo era una visión desde el final de la Segunda Guerra Mundial, no fue hasta el final de la Guerra Fría que este sueño se convertía en realidad. Hasta la creación de la CPI, una persona era considerablemente más propensa a ser castigada por matar a una persona que por matar a miles. El Estatuto de Roma crea un sistema internacional con la Corte en su corazón. Hoy, 16 años después de la adopción del Estatuto y 12 años después de su inicio de labor, la Corte ha asumido un papel central en las relaciones internacionales. Al ratificar el Estatuto, los Estados señalan un deseo de llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes más graves. La jurisdicción de la Corte comienza en la fecha de la entrada en vigor del Estatuto para ese Estatuto, como han explicado mis colegas esta mañana. El principio de no retroactividad está consagrado en el Estatuto. La Corte no es, por tanto, una herramienta para investigar los crímenes históricos, sino un mecanismo prospectivo para garantizar que los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no queden impunes en el futuro. Esto ha sido reconocido por muchos estados de América Latina que han ratificado el Estatuto, a pesar de, o probablemente en muchos casos precisamente por, su pasado turbulento. Los defensores del Estatuto de Roma en países como Chile y Guatemala, por ejemplo, fueron capaces de superar las objeciones de los detractores precisamente por este principio de no retroactividad. América Latina ha contribuido en gran medida a la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Todos, salvo 2 estados de América Central, han ratificado el Estatuto. América del Sur es la única región en ratificar de manera universal el Estatuto de Roma. Es muy alentador ver que esta región, que no hace mucho tiempo se encontraba plagada de dictaduras y crímenes de lesa humanidad, se ha convertido en líder de la lucha contra la impunidad. La comunidad internacional continúa enfrentando el desafío de responder adecuadamente a la comisión de los crímenes más atroces, aquellos proscritos por el Estatuto de Roma en su artículo 5. Continúa aspirando a garantizar que los autores de esos crímenes sean llevados ante la justicia. La Corte existe como recurso para juzgar los delitos internacionales cometidos en el territorio o por ciudadanos de los 122 estados que son parte del Estatuto. El alcance de la Corte cubre casi 2/3 de los estados representados en las Naciones Unidas. Pero eso también significa, a su vez, que un número importante de estados, entre ellos algunos de los más poderosos, están actualmente fuera del sistema. A menos, por supuesto, el Consejo de Seguridad decide crear dicha jurisdicción en una situación particular por vía de una remisión a la Corte. En tales casos, no importa si los estados pertinentes hayan ratificado o no el Estatuto. El Consejo, sin embargo,
como ustedes saben, se ha mostrado en general incapaz de responder ante situaciones en que la Comisión de Crímenes Atroces está en curso, ya sea para evitar que prosiga su comisión o para asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia. La posibilidad de acción del Consejo de Seguridad frecuentemente se ve mermada por los vetos y amenazas de veto de unos de los 5 miembros permanentes del Consejo. El estanciamiento continuo en las negociaciones relativas a la necesidad de acción para detener la comisión de los crímenes en Siria es un crudo recordatorio de esto. Recientemente, el Consejo no pudo remitir la situación en Siria a la Corte en su votación el 22 de mayo de este año, a pesar del hecho de que la resolución fue copatrocinada por 65 estados. Es por ello que nosotros, Liechtenstein pide y seguirá pidiendo a los miembros permanentes del Consejo que se comprometan a abstenerse del uso del veto en los casos relativos a crímenes atroces. Seguimos en la búsqueda de este objetivo junto con países aliados. Mientras hablamos, 122 estados son parte de la familia del Estatuto. Hay mucho más espacio en la mesa y es mi sincera esperanza de que El Salvador será el número 123. Espero que nuestros debates aquí han dado un sentido de por qué tantos estados se han inscrito. El sistema del Estatuto de Roma es un medio por el cual estados fortalecen la protección judicial que ofrecen a sus ciudadanos contra los peores crímenes imaginables. También es un signo tangible del compromiso de un Estado con el imperio de la ley y para garantizar los derechos de las víctimas, incluso si las propias instituciones del Estado no pueden hacerlo. Por lo tanto, les deseo buena suerte y que pueda llegar a una conclusión rápida y positiva a sus deliberaciones. Muchas gracias. Gracias, embajador, por su intervención. Ahorita le daríamos la palabra a la licenciada Villalta para que continúe con su exposición. Gracias. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes al foro. Prácticamente el expresidente de la Asamblea de los Estados Partes, el embajador Bárcena, explicó todo lo que es la parte de la cooperación internacional. Les voy a terminar de explicar esto en cuanto a la importancia para el enjuiciamiento y la investigación. Porque es importante que los Estados partes y también vamos a ver que los no partes pueden cooperar con la Corte Penal Internacional. Esta cooperación internacional se hace a través de lo que son las diligencias de asistencia judicial internacional, los famosos suplicatorios y comisiones rogatorias, y por eso es necesario que los operadores de justicia de los estados conozcan cómo opera la Corte Penal Internacional, porque en nuestro país es precisamente la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública los que se encargan de tramitar las solicitudes de asistencia judicial en el país. Entonces, por ejemplo, la Corte Penal Internacional puede pedir una solicitud de asistencia como es la declaración de un testigo, la prueba documental, los interrogatorios, la protección de víctimas y testigos y, como lo dijo también el embajador, la entrega o la detención provisional de una persona que está siendo juzgada por la Corte Penal Internacional. En la Corte Penal Internacional, como bien se dijo aquí, no se están juzgando estados, sino que se están juzgando personas. Es una responsabilidad individual. Por lo tanto, aquí no se habla de una extradición como una entrega de un estado a otro estado de una persona, sino que aquí se habla de entrega, que es la entrega de una persona a un tribunal internacional, a la Corte Penal Internacional. Y puede ser que la Corte, antes de hacer el suplicatorio
o la requisición de la entrega pida una detención provisional de la persona por ser un carácter urgente. Entonces, todo eso tiene que saberse cómo cooperar con la Corte Penal Internacional. Por eso es que en muchos estados han hecho leyes de implementación o leyes de cooperación con la Corte Penal Internacional para poder cooperar con ella. Esto fue un tema muy importante, sobre todo en la Organización de los Estados Americanos. Yo soy miembro del Comité Jurídico Interamericano y ahí tenemos en la agenda un tema que se llama promoción a la Corte Penal Internacional. Dentro de ese tema, el Comité Jurídico Interamericano quiso cooperar con la Corte Penal Internacional. Se hizo un cuestionario a todos los estados partes y no partes del sistema interamericano para que nos dijeran cómo ellos podían cooperar con la Corte Penal Internacional y qué obstáculos podían tener para la cooperación con la Corte Penal Internacional. Así se terminó el Comité Jurídico haciendo una guía o ley modelo de cómo los estados podían facilitar su cooperación con la Corte Penal Internacional para que precisamente los casos que estén en enjuiciamiento en dicha Corte puedan darse con todo éxito. También les había dicho que los estados no parte pueden cooperar con la Corte de acuerdo al estatuto. El artículo 87 del estatuto, que relativo a las solicitudes de cooperación, nos dice en el numeral 5, la Corte podrá invitar a cualquier estado que no sea parte en el presente estatuto a prestar la asistencia prevista en la presente parte sobre la base de un arreglo especial, un acuerdo con ese estado o de cualquier otra manera adecuada. Cuando un estado que no sea parte en el presente estatuto y que haya celebrado un arreglo especial o un acuerdo con la Corte se niegue a cooperar en la ejecución de las solicitudes a que se refiera tal arreglo o acuerdo, la Corte podrá informar de ello a la Asamblea de los Estados Partes o al Consejo de Seguridad si hubiese remitido el asunto. O sea que un estado no parte también puede cooperar con la Corte Penal Internacional. La cooperación puede ser tanto en la asistencia judicial, en todo este traslado de documentación, o incluso cuando una persona que va a ser entregada a la Corte pase por el territorio del Estado, pase por la vía terrestre, necesita los permisos adecuados, o imagínense que pasa por la vía aérea y hay un aterrizaje forzoso, también la Corte reglamenta cuánto tiempo puede estar esa persona en el territorio de un Estado. Entonces, todo esto es parte de lo que es la cooperación internacional con la Corte permanente, con la Corte Penal Internacional. También un Estado no parte puede pedir colaboración a la Corte Penal Internacional cuando esté tramitando un caso. Y esto está regulado en el artículo 93 del Estatuto de Roma, que habla de otras formas de cooperación. El numeral 10 dice: a solicitud de un Estado parte que lleve a cabo una investigación o sustancie un juicio por una conducta que constituya un crimen de competencia de la Corte o que constituye un crimen grave con arreglo al derecho interno del Estado requirente, la Corte podrá cooperar con él y prestarle asistencia. La asistencia prestada de conformidad con el apartado A podrá comprender, entre otras cosas, la transmisión de declaraciones, documentos u otros elementos de prueba obtenidos en el curso de una investigación o de un proceso sustanciado por la Corte y el interrogatorio de una persona detenida por orden de la Corte. En el caso de la asistencia prevista en el apartado B, si los documentos u otros elementos de prueba se hubieran obtenido con la asistencia de un Estado, su transmisión estará subordinada al consentimiento de dicho Estado. Si las declaraciones, los documentos u otros elementos de prueba hubieran sido proporcionados por un testigo o un perito, su transmisión estará subordinada a lo dispuesto en el artículo 68. La Corte podrá, de conformidad con el presente párrafo y en las condiciones enunciadas en él, acceder a una solicitud de asistencia presentada por un Estado que no sea parte en el presente estatuto.
O sea que tanto la Corte puede requerir asistencia a un Estado no parte siempre y cuando haya un arreglo, un acuerdo entre este Estado no parte y la Corte, o también un Estado no parte en el Estatuto de Roma puede pedir asistencia judicial a la Corte Penal Internacional. Por eso es importante que los Estados estudien todas estas reglas de la asistencia judicial internacional, de la cooperación internacional, para poder colaborar efectivamente con la Corte Penal Internacional, ya que es necesario pues llevar en debida forma todas estas investigaciones, toda esta transmisión de documentos a la Corte, y por eso es que muchos estados han hecho leyes de implementación o leyes de cooperación. Una de las más completas aquí en América ha sido la ley de cooperación con la Corte Penal Internacional que tiene la República Oriental del Uruguay y la que tiene la República Argentina. Son de las leyes más completas que regulan todo el derecho interno de estos estados para poder cooperar con la Corte Penal Internacional. Por eso es que el Estatuto de Roma, pues además de poder ratificarse por los estados, tiene que ser estudiado por todos los entes involucrados en dicho estatuto para poder pues hacerlo de una forma efectiva. Es por ello que cuando se formó la comisión ad hoc aquí en El Salvador para estudiar el Estatuto de Roma, por esta parte de la cooperación internacional, es que se contó con estas instituciones que les dije en la mañana. La Corte Suprema de Justicia, que estuvo integrada por un magistrado de la Sala de lo Constitucional, el doctor Enrique Argumedo, la Sala de lo Penal a través de su presidente, que en esa época era el doctor Gustave Torres, estuvo el Ministerio de Justicia, el doctor Gastón Ovidio Gómez, estuvo la Fiscalía General de la República a través del Fiscal de Derechos Humanos, y estuvo pues el Ministerio de Relaciones Exteriores. La delegación de ese tiempo era nuestro embajador en Roma, que era el embajador Arturo Castrillo, su servidora, y estuvieron la licenciada Teresa del Carmen Blanco, que en ese tiempo laboraba en el Ministerio de Relaciones Exteriores, hoy es la fiscal de corte, y estuvo también el licenciado Alex Kelman. Era prácticamente el equipo salvadoreño que participó pues en las deliberaciones del acta final para que El Salvador pues aprobara el acta final para que pasara el Estatuto de Roma. El acta final no es el estatuto, el acta final es el acta diplomática que fue firmada por los plenipotenciarios que asistieron a la conferencia, por medio de la cual aprobaban y estaban de acuerdo con que se suscribiera el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Entonces, todo esto es importante pues para que todos nos compenetremos en lo que es el Estatuto de Roma, y que todos los involucrados pues que tengan que ejecutarlo, pues sobre todo en lo que es la parte de cooperación internacional, se involucren en este texto. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, licenciada Villalta. Entonces, ahorita tendremos la oportunidad de poder realizar las preguntas y que nuestros expositores nos puedan responder a cualquier inquietud que tengan. Vamos a pedir micrófono, trasladarlo por favor, compañero. Ya no tenía papelitos. A ver, El Salvador ha firmado un acuerdo de no cooperación con la Corte Penal Internacional ya. Y es un tema que, aunque no guste, tiene que ser revisado. Se firmó un acuerdo de no cooperación, dije sobre la base del artículo 98 del Estatuto, pero esa fue la excusa, como ha obligado el gobierno de los Estados Unidos a otros estados. Entonces tenemos ese acuerdo, ese tratado de no cooperación con la Corte. Es un tratado donde El Salvador se obliga a no entregar a ninguna persona de nacionalidad norteamericana a la Corte Penal Internacional. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para que les faciliten el micrófono?
Aquí en la mesa, mis colegas diputados y diputadas. Bueno, voy a aprovechar yo también el espacio para hacer, por favor. Sí, muchas gracias. Solo me han quedado dos dudas que quisiera, aunque no está la doctora, pero una era si realmente ha habido o nunca ha habido un caso conocido que sea atrás de 2002, porque entiendo yo que sí, según explicó, había un procedimiento. Y por el otro lado, la otra sería cuando se habla de la deliberación que se hizo, licenciada Villalta. Entonces estamos hablando nosotros de lo que se ha hecho es realmente firmar un acta. No se ha firmado la adhesión. O sea, estaríamos nosotros ante la firma, lo que se estaría pidiendo sería entonces la firma de la adhesión y simultáneamente la ratificación, si lo he entendido correctamente. Gracias. ¿Alguien más quisiera preguntarle aquí a nuestro panel de expertos? Bueno, pero para hacerle yo tengo una pregunta también, aprovechando el espacio. Sí, yo quisiera, embajador, también hacerle una pregunta. Es el tema de la extradición, que está muy bien especificado y formulado por nuestra Constitución y que contempla todas las garantías de ley para proteger los derechos de los ciudadanos que están siendo requeridos por otro Estado. En este caso, como bien nos explicaba la licenciada Villalta, no es a un Estado que se le estaría entregando al ciudadano, sino que es a la Corte Penal Internacional. En este caso, ¿cómo ve usted, digamos, este procedimiento no regulado por nuestra Constitución y de qué manera se estarían garantizando los derechos de estos ciudadanos? Gracias. Bueno, al final, claro que esa es una decisión nacional de su país. Yo puedo solamente explicar la ley y las soluciones que otros han encontrado para ese tema, porque es un tema para casi todos los países. Pero hay una diferencia importante entre entrega a la Corte y la extradición. Esta obligación no tiene nada que ver con una relación bilateral con otro país. Entonces, eso no crearía una obligación para extradir a una persona de nacionalidad salvadoreña a ningún otro país, Estados Unidos o Liechtenstein o no sé qué. Eso es otra cosa. Es solamente en relación con la Corte. Y nosotros, por ejemplo, tenemos una legislación, bueno, similar. Tenemos también un artículo que dice que no podemos extradir nuestros nacionales a otro país, pero nuestra interpretación es que eso no se aplica en el contexto de la Corte, porque es una Corte internacional que nosotros hemos ratificado. Es por eso que nosotros no hemos cambiado la legislación, pero otros lo han hecho. Y para responder a su pregunta, no ha sido ningún caso antes del 1 de julio de 2002, ante la Corte Penal. Y no es posible porque la ley es muy clara. El trabajo de la Corte empieza en la fecha de la entrada en vigor, el 1 de julio de 2002. Y todo lo que ha ocurrido antes no son actos sobre los cuales la Corte no tiene jurisdicción y nunca la tendrá. Pero me parece que su pregunta era, ha sido un caso, pero la pregunta muy clara es, la respuesta muy clara es no, ni una. Adelante, diputado Montejo. Gracias, diputada. Yo tengo una consulta y voy a hablar en términos de país, en términos de patria. Cuando el tema llegó a la Comisión de Relaciones Exteriores, nos llamó la atención y por ese motivo pedimos que se nos ampliara, que nos dieran a conocer el tema. Por eso digo, voy a hablar en términos de patria. Ubiquémonos en una línea de tiempo
ratificamos este tratado, ¿cuál es el mecanismo o cuál es la llave que políticamente puede dejar a todos los partidos tranquilos de que este tratado no puede existir una tendencia de quererlo hacer retroactivo o de querer retroceder en la historia? Digo esto porque yo pienso que este es el punto medular de que todos quisiéramos conocer. Gracias. Embajador, por favor. Bueno, yo entiendo muy bien que ese es un tema central para su país y para otros. Era el tema central en los ejemplos que mencioné, en Guatemala, en Chile, en Argentina, en otros países. Y entiendo que hay una inquietud importante, pero al mismo tiempo es en la sustancia de la ley no hay ninguna duda. La ley es muy clara. Y pienso que todos, de los jueces, hasta los presidentes de la Asamblea, hasta a la Fiscalía, todos lo repiten todo el tiempo porque es muy importante. También de vez en cuando hay esfuerzos para remitir situaciones antes del 1 de julio de 2002 a la Corte. Y hay gente que no entienden cómo es posible que tenemos ese tipo de corte, pero no tiene jurisdicción sobre crimen tal y tal, que era un crimen tan horroroso. Y la respuesta es muy simple, es porque esta institución comenzó su trabajo el 1 de julio de 2002. Era un tema en la conferencia diplomática en Roma. Hubo unas ONGs que no estaban muy contentos con esa limitación, pero nosotros como países decidimos juntos, era un tema más o menos consensual, que políticamente no es deseable ni es posible tener algún tipo de retroactividad. Es por eso que no existe, nunca existirá. Bueno, la licenciada Villalta deseaba también responder algunas inquietudes. Sí, al señor diputado, en cuanto a la firma por adhesión, como no lo pudimos firmar en tiempo, se tendría que firmar por adhesión, pero como la adhesión no está regulada específicamente en la Constitución de la República, sino que la firma y la ratificación, el órgano ejecutivo en el ramo de Relaciones Exteriores hace un acuerdo interno de adhesión, que el órgano se adhiere y ese acuerdo se manda inmediatamente a la Asamblea Legislativa para su ratificación, porque para que valga un tratado aquí en El Salvador tiene que ser ratificado por la Asamblea Legislativa. Entonces, lo que nosotros mandaríamos sería la ratificación de la Asamblea Legislativa a la Corte Penal Internacional, porque esa ratificación es la que valdría y solo quedaría el acuerdo interno de la adhesión. En cuanto al documento que se refería el doctor Iglesias, fueron documentos que los Estados Unidos firmó con una serie de estados, diciendo Estados Unidos que todavía no estaban listos para ser parte del Estatuto de Roma, y bajo aquel principio de que si no entrega, juzga, hizo una serie de convenios con una serie de estados. El Salvador en esa oportunidad, entiendo que sí se firmó el convenio con los Estados Unidos. El Salvador, uno de los párrafos, una de las cláusulas dice de que no es parte de la Corte Penal Internacional, que no es Estado parte, y que El Salvador, al hacerse Estado parte, pues el acuerdo queda eliminado. Pero entiendo que después, tal vez el presidente de la Asamblea de los Estados partes nos puede ilustrar. Entiendo que después la Unión Europea avaló esos convenios que había hecho los Estados Unidos
con una serie de estados, sobre todo de América Latina. Muchas gracias. Entonces, después de eso pasaríamos ya al cierre de la sesión, pero antes quería solamente agradecer en nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores por haber asistido durante este día. Le pasaremos la palabra al presidente. Solo un Perdón, al embajador le concederíamos la palabra. Gracias. Muy brevemente, un comentario final. Solamente para la gente en la sala que tiene un interés particular en el tema del crimen de agresión. Nosotros hemos producido ese libro que contiene toda la información posible sobre las enmiendas de Kampala y también ese documento que refleja el estado del proceso de ratificación mundial. Entonces es la información más importante sobre este tema y como lo he dicho esa mañana, espero muchísimo que El Salvador pueda ser el primer país para ratificar el estatuto y esas enmiendas al mismo tiempo. El documento también, sí. Gracias. Bueno, dejaríamos entonces el uso de la palabra para cerrar esta sesión. Bueno, una pregunta más. Podía ver de que las exposiciones que han hecho este día y las que siguen, dejar todo ese documento a la Asamblea para que los puedan llegar a cada fracción y eso los va a servir como un buen material, solamente. Ok, bueno, toda esta sesión ha sido grabada y va a estar siempre a la disposición de ustedes también. Bueno, hoy sí. Nada más agradecerles por la permanencia esta tarde y le cedemos la palabra al presidente para el cierre de esta jornada. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Realmente cuando comenzamos esta jornada teníamos unas grandes expectativas que creo que han sido cumplidas, posiblemente superadas. Se ha pasado una revisión histórica al origen de la Corte Penal Internacional. Hemos conocido las motivaciones que tuvo en su momento y sigue teniendo la comunidad internacional para contar con un ente que aplique justicia penal en circunstancias donde los estados fallan por incapacidad o por falta de voluntad para castigar los crímenes más abominables contra la humanidad. Hemos conocido también cuál ha sido el antecedente de nuestro país, que lo ha explicado de una manera detallada la licenciada Elizabeth Villalta, de cómo fuimos parte de todo el proceso de redacción del Estatuto de Roma durante la conferencia diplomática y cómo también nuestro Estado votó por la aprobación del acta final que contiene el estatuto mismo. También los distintos expertos que nos visitan, junto con nuestra experta nacional, nos han relatado en detalle la competencia de la Corte Penal Internacional, que se enfoca en 4 grandes categorías de crímenes atroces. El genocidio, que busca la aniquilación de un grupo nacional, étnico, racial, religioso, a través de distintas acciones, incluyendo las matanzas, el impedimento de nacimientos, desplazamientos forzosos, etc. Los crímenes de lesa humanidad, crímenes que ofenden a la humanidad, como son la tortura, los desaparecimientos forzosos, los desplazamientos forzosos de población, la esterilización masiva, los ataques a población civil y otros. Los crímenes de guerra, que se dan en circunstancias de conflictos armados internacionales o conflictos armados internos, en clara violación al derecho internacional humanitario, a los convenios de Ginebra y los protocolos de estos convenios.
Podemos hablar, entre otros, el asesinato de prisioneros de guerra, los ataques a instalaciones médicas, los bombardeos a población civil, las torturas a prisioneros de guerra, ejecuciones de prisioneros de guerra y otros. Y finalmente el crimen de agresión, que en el momento en que la Corte o el Estatuto fue aprobado, quedó pendiente y tuvieron que pasar 10 años de vigencia de la Corte Penal Internacional, que arrancó el 1 de julio del 2002, y no fue sino hasta 8 años después, en realidad, en la conferencia de Kampala de los Estados parte, que finalmente los Estados se pusieron de acuerdo en lo que es el crimen de agresión. Sobre ese crimen, el embajador Benaveser ha dado también una amplia explicación. Hemos conocido también los principios jurídicos en que está sustentado el Estatuto de Roma, y creo que la audiencia ha sido muy curiosa, muy inquisitiva en un aspecto que es muy fundamental, particularmente para nuestro país y otros países de América Latina, por situaciones que se dieron lamentablemente en el pasado y que esperamos que nunca más ocurran, como es el principio de no retroactividad, que es un principio fundamental en que está asentada la acción, la competencia y la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Prueba de ello es que países que pasaron situaciones graves y dolorosas, como Chile, Argentina, Uruguay, y para no irnos muy lejos, Guatemala, pues son Estados miembros y no ha habido ningún tipo de caso, ni por asomo, que se pueda ni siquiera insinuar que eso pueda ser abordado en la Corte Penal Internacional. En resumen, creo que la jornada ha sido tremendamente positiva. Creo que también el senador Valentín nos ha brindado también un enfoque muy desde la perspectiva política de la importancia que para un país democrático, un país que quiere ser parte de ese sistema internacional que cree en la democracia y en los derechos humanos, tan importante ser un Estado miembro de la Corte Penal Internacional a través del Estatuto de Roma. En definitiva, es mejor estar en los 2/3, que ya son parte, y no estar fuera en el otro tercio que todavía lo sigue examinando. Y si bien es cierto, hay otras situaciones que pudieran ser discutibles, como el hecho de que apenas hay 2 sentencias de la Corte que todavía se enfoca en temas que tienen que ver con conflictos en África, y otras situaciones como el rol del Consejo de Seguridad, que también está siendo muy discutido. Dicho sea de paso, hace 10 días el presidente de Bolivia, Evo Morales, pedía que se anule la figura del Consejo de Seguridad porque no es democrático, porque constituye un club de élite de 5 países que tienen poder de veto en Naciones Unidas, mientras la comunidad internacional, ahí no tenemos ese poder, o sea que no es ese sistema un sistema igualitario, y hay estados que pesan más que otros, y eso es una anomalía derivada del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero con todo y eso, creo yo que los beneficios para un país que quiere ver hacia el futuro, consolidar su democracia, fortalecer sus instituciones, incluyendo su sistema de justicia, es mejor estar y ser parte de ese grupo hoy ya mayoritario de la comunidad internacional. También es importante destacar el otro principio, que es el de la complementariedad. Por eso yo veo muy importante y agradezco la presencia, la participación de los señores magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, de señores magistrados de cámaras, jueces y juezas,
y de la Fiscalía y del Ministerio Público en general, porque la Corte opera si el Estado falla. Si el Estado Nacional tiene un sistema de justicia eficaz, no tenemos por qué recurrir a ninguna Corte internacional. Si nosotros aplicamos la justicia, la Corte no tiene nada que hacer en el país. Si no se aplica la justicia o se aplica fraudulentamente, entonces hay esa instancia de recurrir a la Corte. Y quiero decir finalmente que a partir de las intervenciones de nuestros expositores, a mí me queda cada vez más claro que el Estatuto de Roma y la Constitución de la República de El Salvador son compatibles. Son compatibles desde los principios hasta los aspectos procesales, incluyendo el tema de las penas. Creo que naciones democráticas de larga tradición democrática, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, se han tenido que enfrentar a veces a ciertos dilemas y han optado por la vía más generosa de interpretación, en el sentido de que las constituciones de nuestros países son instrumentos para el desarrollo de la gente, al servicio del ser humano, y como tal, la integración de nuestro sistema jurídico con un sistema internacional complementario no son incompatibles, al contrario, se complementan. Finalmente, decir que de ser ratificado el Estatuto de Roma, también se examinará una ley de implementación, que es el tema que discutiremos el próximo lunes, porque hay una serie de aspectos del engranaje del funcionamiento de nuestro sistema jurídico, nuestro sistema legal, que necesitan armonizarse con el estatuto. Y para ello cada país lo hace de la forma que más le convenga para que todos los operadores del sistema de justicia sepan qué hacer en situaciones que tienen que ver con la Corte Penal Internacional. Quiero agradecer muy sinceramente a todos ustedes porque ha sido una jornada muy provechosa. Disculparnos que a veces las emociones de los aficionados al fútbol nos han distraído un poco. Yo sé que hay partidos importantes, pero nuestra obligación moral, ética, política de estar aquí este día creo que la hemos cumplido. Y muy particularmente agradecer a nuestros invitados, a nuestros expositores internacionales y a nuestra experta nacional. El doctor Benaveser voló esta mañana desde New York para estar con nosotros en esta jornada. En un par de horas va de regreso a Nueva York. Ha cumplido con nosotros le agradecemos profundamente, embajador Benaveser. Y creo que no me equivoco si le afirmo que los conceptos que usted nos ha expuesto y sus respuestas a las inquietudes han caído en un terreno fértil. La doctora Silvia Fernández, que fue delegada por el presidente de la Corte Penal Internacional, el doctor Sang Jong-song, que espera en algún momento visitarnos también, según me lo ha comunicado, también nos ha dado una cátedra, ha reflejado ahí que su maestría en la cátedra allá en la Universidad de Córdoba, donde ella es una de las más grandes expertas en Derecho Internacional, pues se mantiene siendo ahora jueza de la Corte Penal y le agradecemos sus conceptos. Al senador Valentín, Julio César, que también se tomó ese trabajo de venir a El Salvador. Sabemos que tiene una agenda súper ocupada, es un hombre que está en la política de su país y en otros procesos políticos internacionales. El que se haya tomado el tiempo de venir a acompañarnos también es algo que se lo agradecemos muy sinceramente y sí me demuestra que es un amigo de El Salvador que no duda cuando este país, que creo yo es
ya casi es un país de adopción, lo llama. Y a la licenciada Elizabeth Villalta, mi maestra de Derecho Internacional, allá en las aulas universitarias, también por todo ese extenso relato, no solo de la parte histórica, sino todos los aspectos conceptuales que ella ha tenido que desarrollar. Muy buenas tardes, les agradecemos sinceramente y estoy seguro que esto va a contribuir a que el debate legislativo se dé en una altura y en una profundidad que sean muy propios de nuestro Parlamento. Muchas gracias. Y los esperamos a todos. Quisiera que estuvieran nuestros panelistas internacionales, pero ellos podían venir hoy y aquí los tenemos. Pero espero que podamos tener otros apoyos, particularmente de parlamentarios para la acción global, que seguramente nos acompañarán el próximo lunes. Feliz tarde. Gracias. Muchísimas gracias. En nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior. Muy buenas tardes.